Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 27. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La iglesia del Señor tiene una gran comisión. Así se le llama a ese pasaje de Marcos donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión, y a la vez una responsabilidad como portadores del mensaje de salvación. Nosotros somos ungidos, llamados para eso. Mientras vamos a la presencia del Señor, esa es la tarea aquí en la tierra. Amén. Miren lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí ven? Tenemos esa gran responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de dar el mensaje. Para eso nos llamó el Señor y nos está confrontando, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Somos ungidos para ese propósito, somos escogidos, pero a veces se pierde el toque de permanencia en ese propósito. Al comienzo se hace como con mucha disposición, con mucho ahínco, con mucho anhelo de agradar a Dios, de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Pero con el tiempo se descuida la persona, el cristiano, y pierde ese toque, se pierde esa unción, que en este caso, unción, se puede hablar de unción como el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Pero unción también es ungido para un servicio. Amén. Como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era el ungido o el Mesías. Era el enviado. Amén. Pero la efectividad de ese ungimiento se pierde a veces por algunas razones. Tenemos, o la persona ungida tiene ese privilegio de parte de Dios de poseer el poder del Espíritu, que habla a través de su vida, que lo usa,
que lo lleva en la obra, en la tarea que tiene que hacer, cuando le habla a un amigo, a un vecino, a un familiar, etcétera. Pero repito, a veces se pierde, se cae como en una rutina, se cae en un conformismo, se pierde ese, como que no se ve ese ungimiento. Amén. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Mire, el Señor Jesucristo siempre estuvo ungido. La Biblia lo dice, que andaba sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos, etc. En Eclesiastés dice, en todo tiempo, oiga, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos, hablando de la santidad, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, porque con la unción del aceite era que Dios llamaba al profeta o al sacerdote, lo ungían. A Samuel le dijo, ve a la casa de Isaí y úngeme al que yo te diga por rey sobre Israel. Lo ungió, o sea, lo llamó para un propósito. En el caso de David iba a ser el rey de Israel, pero con ese ungimiento llegan cosas que el Señor sabe que necesitamos: el poder del Espíritu, el respaldo de Dios, el discernimiento de la palabra, que nos da la palabra para que la prediquemos. Amén. Entonces, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se decae en eso? Al punto que ya la gente no quiere hablarle a nadie de Cristo, como que le da vergüenza. Es que no, hermano, uno habla, pero la gente no hace caso. No importa, es que el Señor dijo, escuchen o dejen de escuchar. El problema es que si la gente no se convierte, no es de nosotros, es del Señor, porque el Señor es el que redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El problema es del Señor, y el Señor quiere salvar las almas. Amén, hermano. Entonces hay que mirar ¿por qué se pierde esa devoción, esa entrega, ese celo? Primero, la palabra dice la letra. ¿A qué se refiere? Cuando nos damos a la rutina, al ritualismo, a hacer las cosas solo por hacerlas, por cumplir un deber, se hace mecánico. A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de la letra. Romanos capítulo 7, en el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí ven? Hay que servir en el Espíritu, guiados por el Señor. O sea, hay que conservar el Espíritu de Dios, permanecer en Él. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no son nuestras capacidades o inteligencia o qué sé yo, estudios, alguna cosa así. No. Nuestra competencia no es de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pero hay que permanecer en Él, ligados a Él, unidos a Él, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de una nueva manera, de una nueva dispensación, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Por eso la condición de la iglesia, esa inercia, ese decaimiento, esa muerte espiritual, se debe a eso, hermano, porque se quiere hacer las cosas por hacerlas. Se entra en un ritualismo tremendo
Y sí, hay que hacer esto y ya Dios nos va a llevar al cielo. Y eso es todo. Cumplimos con este deber cuando cumplimos con algunos deberes de la vida cristiana. Y ya listo, ya Dios nos tiene en cuenta. Pero según la palabra de Dios hay que estar en el nuevo pacto. El del Espíritu. El de la consagración, de la devoción, del ánimo. La iglesia primitiva estaba centrada en rescatar las almas del infierno. Eso era el propósito de la iglesia primitiva. Todo lo que hacían, inclusive lo material, lo que hacían, lo que tenían que hacer en el área material, lo hacían, pero con ese enfoque, con esa visión de salvación de las almas, de arrebatarlas del fuego eterno. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso había un avivamiento continuo en ellos. Amén. Su escuela o su instituto, su capacitación, no era alguna rutina, sino que era la experiencia, la vivencia del llevar la palabra, y solo les interesaba el cambio en las personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, decía el apóstol Pablo. Les interesaba era que Cristo naciese en ellos, que tuvieran un nuevo nacimiento. Amén, hermano. El contrario, a la iglesia de hoy le interesa más la cabeza que el corazón. Le interesa debatir, cuestionar, que tengo la razón, y a veces se meten intereses o existen intereses personales, hermano, que satisfagan nuestra naturaleza, nuestra carne. No se está por la salvación de las almas en un 100%. Amén. Aunque con eso no queremos decir que la predicación o el mensaje intelectual o de conocimiento bíblico, teológico, no tenga lugar. Claro, hay que prepararnos cada día más, pero sin perder esa esencia del espíritu, de la vida, de la vivencia en la lleva del mensaje del Señor. Amén. Sin perder la unción, la gracia del Señor. Amén. Unción no es hablar en lenguas, pegar 4 zapatillazos y moverse de una manera rara. No, eso no es unción, hermano. Unción es que Dios lo señaló y le dio obviamente el poder del Espíritu Santo para que cumpliese ese llamamiento. Amén. A su nombre gloria. Entonces hay que salir de esa costumbre, de ese ritual de la letra, y volver al enfoque del Espíritu. Amén. Lo segundo es por falta de comer la palabra. Que nosotros no podemos limitarnos o acostumbrarnos solo a leer la Biblia cuando venimos al culto, hermano. La palabra es el alimento. El alimento para el cuerpo lo consumimos todos los días, y no solo una vez, mañana, tarde y noche. Cada rato estamos dándole al cuerpo, comiendo. Y hay unos que son bien glotones. Amén. Bueno, el espíritu es igual. El alma necesita la palabra, su comida. Amén. Entonces hay que leer la palabra. Hoy en día la palabra ya no haya cabida en los corazones de muchos pueblos llamados cristianos. Ya no está en nosotros, está en la cabeza. La oímos. De pronto la leemos en algún momento en los cultos, pero no ha hallado cabida, no está en nosotros. No se sabe orar en la palabra. No forma parte de nuestro ser. Y tiene que formar parte de nuestro. Es como la sangre espiritual. La vida del hombre está en la sangre.
Usted pierde su sangre y se muere, se desangra. Cuando a alguien lo hieren y dice, ay, se está desangrando, corre los médicos, corre la gente, porque si se desangra se muere. Amén, hermano. Igual la palabra tiene que formar parte de nuestra vida, de nuestro ser, como la sangre espiritual, que si se desangra, digámoslo así, también se muere la persona, hermano. No hay vida. La palabra es la que da vida. La palabra que yo les he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. La semana pasada oíamos que Dios le dice a Ezequiel, profetiza. Oí palabra de Jehová, huesos secos, porque estaban muertos, necesitaban vida. La palabra, hermano. Amén. Tiene que formar parte de nuestro ser, de nuestra vida. Pero como no lo está, de ahí la falta de autoridad espiritual. Amén. El no comer la palabra da falta de autoridad espiritual, de propiedad, de efectividad, porque no hay vivencia de esa palabra. ¿Me entiende, hermano? Mire, leamos en Ezequiel capítulo 3 versos 1 al 4. Mire, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Oiga, a mí siempre me ha parecido muy notable, muy curioso, que Dios no dice, lea, aunque hay que leerla. Pero el Señor se refiere en la Biblia muchas veces es, coma. Por lo que estamos diciendo, es el alimento del alma, hay que comerla. Come lo que halles. Come este rollo, ¿verdad? Y ve y habla a la casa de Israel. Para poder hablar la palabra hay que comer la palabra, hermano. Eso no que porque yo ya me convertí, ya puedo hablar, y por eso es que a veces se hablan unas barrabasadas. Y la gente y los predicadores de hoy en día y el pueblo de Dios hablan cosas que no están en la Biblia y las hablan como si estuviesen en la Biblia. Y mucha gente oye eso y por eso es que se convierten o llegan a una iglesia y empiezan a actuar de una manera que no está acorde con la escritura, pero es porque han oído cosas que no están acorde con la escritura. Amén, hermano. Porque para hablar la palabra hay que comer la palabra, mire. Y entonces dice el verso 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Sí ve? Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dios se lo da al ungido, man. Dios le da la palabra al que llama. Dios le da la palabra al que envía. Como le digo a Gedeón, no te envío yo, lo envío. Amén. Que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca dulce como miel. Que la palabra de Dios es buena, hermano. Buena. Porque hay gente que le parece maluca. Porque hay gente que no la quiere leer. Porque hay gente que no la recibe, no la acepta. Porque es que la palabra de Dios es buena al que quiere hacer lo bueno. Al pecador, al que quiere hacer lo malo, al que quiere seguir en su vida mundana. La palabra es un aguijón hincado en un costado, hermano. Eso es una cosa terrible, desagradable, man. Amén. A su nombre sea la gloria. Dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Si no forma parte de sus entrañas, de mi ser, no podemos hablar con las palabras de Dios. Que hay una gran diferencia en un mensaje, en una palabra que sea de hombre, a una palabra o mensaje que sea de Dios. Así sea la misma letra, pero tiene gran diferencia dependiendo si es del hombre o si es de Dios. Amén, hermano.
Debemos entonces recibir esa energía, ese poder de la palabra, ser enérgicos, vigorosos de pensamiento, palabra, carácter, y nuestro mensaje no será más, si no es así, si no es de esa manera, no va a ser sino un hermoso ramo de flores sobre el féretro del muerto. Amén, hermano. Romanos capítulo 12, 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ungido, el enviado, el llamado por Dios, lo que hace es servir a Dios. Pero ¿cómo se sirve al Señor? Fervientes en el espíritu. Dice más, verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya, a su nombre gloria, hermano. Amén, hermano. De eso depende, dije, qué clase de mensaje damos. No se está dando el mensaje de Dios. Por muchas partes, por muchos lugares, no se está dando el mensaje de Dios. Solo se habla, solo se pronuncia, se repite. Amén, hermano. Se necesita conocer a Dios. Se necesita concientizarnos de las almas que se encuentran perdidas. Conocer sus necesidades, llevarlas en oración a Dios. Somos mensajeros de Dios, embajadores de Cristo. No somos mensajeros de una empresa de encomiendas, de un correo, que uno lleva un paquete, lo entrega, no lo lee, no lo abre, simplemente lo entrega. No, no somos esa clase de mensajeros. Somos mensajeros del Dios vivo. El mensaje, la palabra, forma parte de nuestra vida, o no entregaremos el mensaje de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, ¿cómo permanecemos en ese ungimiento? En la unción, en Cristo, en el ungido por excelencia, en el enviado. ¿Cómo permanecemos? Pues nuestro ejemplo máximo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Él mismo nos lo enseña. Amén. Para tener unción, ser testigos eficaces del Señor, necesitamos el Espíritu Santo como primera medida. Amén. El Espíritu Santo se va de una persona cuando peca, cuando no lo atiende bien. Vendremos a Él, cenaremos con Él y Él con nosotros, o conmigo, dice. ¿Sí? Hablando el Señor Jesucristo del Espíritu Santo. Si no lo atendemos de esa manera, Él se va. Sansón, dice la Escritura, no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Se va. Amén. Por eso tenemos que tener siempre una buena relación con Dios en santidad, porque se necesita primero que todo el Espíritu Santo, permanecer en Él, y necesitamos tener autoridad divina. No esa autoridad que la gente cree que, a ver, yo mando aquí y yo soy el que... No, esa no es autoridad. La autoridad no se impone, se ejerce. La autoridad de Dios, como dice Juan capítulo 7, verso 46, dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y qué hablaba Cristo? La palabra. ¿Sí o no? El mensaje de Dios. Pero lo hacía
de manera que fuese el mensaje de Dios y no el mensaje de un hombre. Amén. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina. Oiga bien, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas era la gente intelectual del pueblo de Israel. Conocían las escrituras de pasta a pasta. Pero como dice que enseña, que dice que él enseñaba no como los escribas, porque los escribas tenían solo la letra, la rutina ya, el ritual, la costumbre. Somos los escribas. Como hoy en día somos los evangélicos, hay que predicar, hay que hablar y hablar, pero hablar por hablar. Mire bien. Amén, hermano. No como los escribas, como quien tiene autoridad, como quien sabe la cuestión, como quien está seguro, como quien sabe cómo se llega al reino de los cielos, cómo se vive. Amén, hermano. Eso lo da el Espíritu Santo. Separados de Él, nada se puede. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí ve? Y me seréis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis. Lo uno es consecuencia de lo otro. No se puede ser testigo si no está el Espíritu Santo ahí. Amén. Tener el Espíritu Santo inspira. La inspiración en la palabra es el secreto para que Dios esté en los mensajes que predicamos. Ese es el secreto. Ser inspirados por Dios. Ser iluminados por Dios, guiados por el Señor. Ahí va a ser un mensaje efectivo el que le demos a las almas, a nuestra familia, porque va a estar inspirado en la palabra. Amén, hermano. Porque la palabra debe ser viva y eficaz. Lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Le da que corta el pecado, quita la cizaña, la maleza. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí ve? Será una palabra diferente, hermano, si permanecemos. Amén, hermano. Nuestro trabajo es espiritual y necesitamos poder espiritual. Nuestra lucha es espiritual, no es contra carne y sangre. Lo dice la Escritura, que nuestra lucha es contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Amén, hermano. Y cuando somos ungidos para esta tarea, Dios está con nosotros si nosotros permanecemos en Él. Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve? Y hemos llegado a tal punto que hay mucho cristiano que cree, o no cree más bien, que existe el diablo y los demonios. Imagínense a dónde hemos llegado. Amén. Y nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no carnalmente, sino en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios, hermano. Las armas de nuestra milicia
la oración, la palabra, la búsqueda del rostro del Señor, la fidelidad, la santidad, el congregarnos. Esas son armas, son las herramientas que Dios nos ha dado para que permanezcamos siempre en Él y podamos ejecutar su labor, su tarea con efectividad. Amén, hermano. Esto no es habilidad, pericia humana. No, no. Es poder espiritual. Se origina en Dios. Esto no emana de nosotros, hermano. Por eso necesitamos permanecer en el Señor y servirle, porque esto procede del corazón de Dios, hermano, y lo deposita en el corazón del hombre. Las armas de nuestra milicia. Y cuando Dios habla, hermano, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, algo sucede. Amén, hermano. Si queremos que las cosas sucedan, que las cosas se den, hermano, tenemos que permitir que Dios hable a través de nosotros. Amén. Y para eso hay que permanecer en Él, en ese ungimiento, en ese llamado. No menospreciarlo, no tenerlo en poco, como le pasó a Esaú, que Dios le dio ese privilegio de la primogenitura, y eso conllevaba muchas otras cosas, privilegios gloriosísimos. Pero a él le pareció poco, insignificante, y lo cambió por un plato de lentejas. Hoy se cambia esto de Dios por cualquier francachela, por cualquier comida, por cualquier trabajo, por cualquier cosa de esta tierra, porque no le damos el valor que tiene. Amén, hermano. Debemos permanecer en Él. ¿Qué se necesita para permanecer en Él? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer o qué debemos buscar o qué actitud debemos asumir? ¿Cómo debemos vivir? Primero, humillados. Nosotros no somos ningún grande, hermano. Tenemos un privilegio y somos el pueblo escogido de Dios. Si somos los preferidos de Él. Pero cuando nos humillamos y reconocemos que nada somos, porque a Él le gusta esa gente así. Amén. Humillados. No somos dignos de estar en este lugar o en la presencia de Dios, más bien. No somos dignos. Amén. Somos pecadores. Ya el Señor nos perdonó los pecados cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como Salvador, pero seguimos siendo pecadores, hermano. Y necesitamos, como Isaías, que Dios pase el carbón encendido por nuestros labios, por nuestro corazón. Amén. Mire, Isaías capítulo 6, verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Oiga, tomado del altar, de la presencia de Dios, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para eso hay que humillarse, hermano. Reconocer la condición, reconocer lo que, si hemos pecado, que Dios lo haga así. Amén. Esto no es cuestión de que yo voy a la iglesia y ya. Hermano, entendamos eso. Necesitamos entender bien esa parte. Esto no es religión, que cumplimos con unos pasos, con unos protocolos y ya, entonces ya estamos en la planilla para el cielo. No, no, no. Mire, hay dos salmos, hermano, que nos dicen la clase de gente que va a subir a la presencia de Dios. Mire, el Salmo 15, del 1 al 5, dice: Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Ve? Se le pregunta al mismo Dios, ¿quién morará allí en tu presencia? ¿Quién? Y el Señor dice, el que anda en integridad y hace justicia, hace. Porque es muy fácil hablar de justicia, pero hacer es diferente. Hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Que hay gente que tiene una lengua, hermano, espada aguda para herir, para matar. Usted sabe que con la lengua se puede matar. Por eso dice, no calumnia con su lengua. Esa clase de pueblo que sube. ¿Quién es el que sube? El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Oiga, el que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Permanece en Dios, no cambia, es el mismo, fiel, consagrado. Así lo calumnien, así lo señalen y juren en contra suya, sigue igual. Es una persona que no es envidiosa, no es egocéntrica, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Escuche, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace, el que vive. Ahora mire el 24, Salmo 24, versos 3 al 6, mire. Vuelve la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Vuelve y nos preguntan, hermano. Hay una pregunta para que nosotros la analicemos, calculemos, meditemos y nos demos cuenta. ¿Quién? ¿Quién estará en el lugar santo? En la presencia de... Imagínense que Moisés se acercó en un pedacito de tierra del desierto de este mundo, donde Dios se manifestó, y Moisés se iba a acercar allá, que no era el cielo, que no era el monte santo, y más sin embargo Dios le dice, alto, deténgase Moisés, un momento, no entre acá, quite el calzado de su pie. O sea, eso representa despojarse de todo lo pecaminoso y humano, porque este lugar donde estás o quieres entrar es santo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la respuesta? Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón. Esta es una palabra, hermano, que usted y yo tenemos que meditarla. Pero meditarla mirándonos nuestro interior. Puro de corazón. ¿Cómo soy? Limpio de manos. Pablo dice, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Imagínense, ira y contienda, eso que parece como insignificante para muchos, ya le quita la santidad a las manos, según ese versículo, porque dice, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y aquí dice, el limpio de manos y puro de corazón. Oiga bien, esta palabra, hermano, esta frase, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, inútiles de este mundo, tantas cosas que la gente anhela. Ay, y que anhele algunas cosas puede ser permitido, puede ser que no sea pecado, pero el problema es que por estar anhelándolas deja de buscar a Dios
se relaja en la vida espiritual, se vuelve un conformista, un mediocre, porque anhela tal cosa y quiere conseguirla. Bueno, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ese es el que sube, el que no ha elevado. Ni jurado con engaño. Hay gente que para que no quedar mal, como evangélico, ay hermano, le juro que te... y jura con engaño, pero para no quedar mal. Es mejor quedar mal, hermano, porque queda mal con una persona aquí y no con Dios. Amén. Esa clase de persona, esa clase de pueblo, dice aquí, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, oiga, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire bien, esa es la clase de pueblo que dice que busca a Dios. Eso que estamos viendo aquí, que tiene manos limpias, que habla verdad en el corazón, que tiene un corazón puro, que no calumnia con su lengua, que tiene un alma verdadera, que no hace mal al prójimo, que su lengua es recta, que no toma reproche contra su amigo, que camina en integridad y honra a los que temen a Jehová. Si cabremos nosotros en ese grupo, si podemos entrar en ese grupo, hermano, si estamos incluidos ahí, si no, lo que hagamos vale en cero, hermano. Es inútil. A Dios no lo traman las palabras que yo te adoro, santo, y lloro, y ay, santo, aleluya. No, a Dios no lo convence uno con eso. El que me ama, mi palabra guardará. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, humillados. Pero también debemos de confesar nuestro pecado. El pueblo de Dios tiene que vivir aparte del pecado. El secreto de estar en ese ungimiento es mantener la comunión con Dios. Y para ello debemos de ir a la confesión. Por eso es que el Señor se amarró un lebrillo y con una ponchera y le lavó los pies a los discípulos, porque es que hay cosas que contaminan, que afectan. Y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios. Porque dice Salomón, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque, hermano. Amén. Debemos de expiar nuestra vida con la sangre de Cristo constantemente. Cada día revisarnos, hacer un autoexamen en oración frente a la palabra y limpiarnos con la sangre preciosa del Señor. Confesar nuestro pecado, hermano. Amén. Primera de Juan capítulo 1, el verso 8. Mire bien lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí ve? Si decimos que no hemos pecado, aquí hay gente, no hermano, yo, porcelana del cielo. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. ¿Sí ve que se pierde la palabra? Se pierde la herramienta del ungimiento de Dios para la tarea que tenemos, porque no se estará permaneciendo en Él. Y Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire bien, hermano. El que encubre su pecado no se justifique. Ay, hermano, no, yo no fui, no. Solo lo cogen con las manos en la masa, con el objeto de pecado ahí, y no, yo no. Y el objeto de pecado lo está mirando a la jeta. No, yo no. Gente que no se mira, hermano, que tiene ahí puede confesarlo, pero quiere encubrir, y viendo que está a la vista de todo el mundo, hermano, que todo el mundo lo está viendo, que sabe él mismo que es así. No, yo no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, hermano. Precioso es el Señor. Amén. Entonces así nos va a permitir estar en comunión con Cristo. La prioridad de nuestra vida es la comunión con Cristo, hermano. La prioridad en ese ungimiento es la comunión con Cristo. Amén. Debemos de cuidar nuestra vida, porque eso depende la comunión, que es lo importante. ¿Para qué tener amigos famosos en esta tierra, hermano? Gente de influencia en esta tierra, si no tenemos a Cristo. Hechos 20:28 dice: tened cuidado de vosotros. Tenga cuidado, hermano. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo: tenga cuidado. Y usted, joven, tenga cuidado. Amén. Porque esto no es un llamado de hombres, hermano, es un llamado de Dios. Amén. Debemos de ser siempre conscientes de ello. Amén, hermano. Es Dios. Si usted cree que la iglesia, que es el presbítero por allá de la misión, que vino porque lo trajo su mamá, porque lo trajo el papá, o el esposo lo invitó, la esposa, va a fracasar, hermano. Si usted cree que esto es una religión, esto es un llamado de Dios, y hay que estar en comunión con Dios. Amén. Hay que mantenernos en la presencia de Dios. Jeremías capítulo 23 verso 32 dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí ven? Gente que no se cuida. Gente que cree que esto es por hacerlo nomás, y hay que cumplir, y hay que hacer esto aquí, allá, y bueno, pero eso no aprovecha a la gente. Porque como dijimos hace un rato, se dicen cosas que ni siquiera están en la palabra, que no se sabe de dónde las aprendieron. Amén. Ningún provecho. No se edifica ni él ni los que le oyen. Segunda de Corintios capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ve? Hay que vivir con transparencia, renunciar, sacar de nosotros lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucias. ¿Sí ve? Hay gente que es muy astuta, muy vivaz, para encubrir y para aparentar y mostrar como que sí, pero no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ve? La verdad, hermano. Amén. Podemos llevar avante en victoria este ungimiento de Dios, permanecer en él. Oiremos la voz de Dios nuevamente cuando dice:
hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Porque eso es un llamamiento interior, hermano. Eso es algo de Dios, eso no es de la gente. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a la gente. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta al pastor, ni al presbítero, ni al supervisor, ni a la obra, ni a la misión. No, no. Nosotros tenemos que rendirle a cuenta a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. A Dios hay que darle cuenta, hermano. Es una obra entre usted y yo y Dios, entre Dios y mi persona. Amén. No es que un cristiano en algún momento, yo voy a hacer esto o aquello, decidió hacer algo. No, no, no. Es un hombre o una mujer que se da cuenta que es Dios, lo ha llamado, lo ha comisionado, lo ha ungido, lo ha señalado para una tarea. Y la iglesia muchas veces confirma ese llamado y lo reconoce como ungido del Señor. Y la iglesia misma se reconoce como ungida, como enviada a una tarea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. La gente se da cuenta. Mire, Hechos capítulo 6, verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, la iglesia, una multitud, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, el llamado lleva incluido buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quiénes fueron los que lo escogieron? La iglesia. Y se lo presentaron los apóstoles. ¿Ve? El Espíritu de Dios en la iglesia mostró cuáles. La iglesia los separa y le dice a los apóstoles: estos varones. En Hechos capítulo 13, versos del 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, buscando el rostro de Dios, permaneciendo en él, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Quiénes ayunaron y oraron? La iglesia. Y ellos también, claro. Pero la iglesia oró y ayunó, les impusieron las manos y los despidieron a la obra que Dios los había llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, ¿sí ve? La iglesia puso las manos, pero dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y fueron a hacer la obra misionera, la obra que Dios les había encomendado. Amén. Porque es que este ungimiento, esta unción que tenemos de Dios y que nos enseña todas las cosas, como leímos al principio, tiene que ver con la congregación, involucra al cristiano, hace del llamamiento un arte especial, porque es un poder especial. Amén, hermano. Un toque sobrenatural que debemos de tener. No puede una persona, dice que, mire Pablo, el mismo apóstol, dice la Biblia por ahí en el libro de los Hechos, que quiso ir a Betinia y el Espíritu Santo dijo que no. Entonces se fue para el Asia Menor, el Espíritu Santo dijo que no. Entonces, ¿qué hizo? Lo que ya dijimos una vez: se humilló y Dios le dijo:
pasa a Macedonia. ¿Sí ve? No es cuestión de que yo vaya a ir a predicar. Sí, no. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no es cuestión de que yo decida. Dios involucra a la iglesia y a todos. Amén. Es un ungimiento especial, sobrenatural, un toque de Dios que tenemos que tener y que lo podemos tener, porque ese ungimiento, ese llamado que Dios le hace a la iglesia, la saca del mundo, le agrega algo especial a las palabras que va a hablar luego, al mensaje que va a entregar. Le agrega algo a la palabra, a la misma palabra de Dios, que no se vuelve solo letra, sino que tiene algo especial que nadie puede definir, que nadie puede confundir. Amén. Simplemente la tiene o no la tiene. Esa rara sustancia espiritual, pudiéramos decirlo, indefinible, indiscutible. Algo tiene ese hombre, esa mujer, ese pueblo, dice el mundo, e indescriptiblemente preciosa. No se puede describir lo precioso que es, de un valor inigualable, hermano, que mucho pueblo de Dios menosprecia, lo tienen poco. Pero hay gente que da la vida por ese llamado, por ese ungimiento, por eso algo especial. Amén, hermano. Lo podemos portar, lo podemos tener a Dios, tener la esencia de Dios. Si rendimos completamente nuestras vidas a la obediencia de Cristo, a la comunión con Él, si lo buscamos y ponemos nuestra vida a su servicio, si permanecemos en Él. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Mire un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Mire, Juan capítulo 15 versos 1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién? Cristo. Cristo, mire. Y mi Padre es el labrador. ¿Ve? Él es el que está sembrando la palabra por todo el mundo, a través de nosotros. Pero es Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lea bien, hermano. Capte. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice después? Permaneced en mí. ¿Vio? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si ve que por nosotros mismos, por nuestros medios, por nuestra forma, nada pasa. No puede llevar fruto por sí mismo. Amén, hermano. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará. ¿Sí ve? Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire bien, hermano, la importancia de esa palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Él es el ungido por excelencia. Nosotros sus discípulos vemos los ungidos, los enviados. Permanecer en mí, dice.
¿Sí entendió, hermano? ¿Sí tiene clara la palabra? Y mis palabras permanecen en vosotros. La palabra, hermano. No la haga a un lado. No haga como que es letra, como que es un libro más. Ah, sí, eso dice la Biblia. La gente acostumbró. Ah, sí, la Biblia dice. Sí, sí, la Biblia, eso dice la Biblia. Eso sí, la Biblia dice. Pero eso que dice está en mí. Permanece en mí. Ha efectuado un cambio. Ha transformado nuestras vidas. Vivimos por eso que dice la Biblia. O nuestra rutina es igual y solamente sacamos algún rato para ir a culto. Como hacían las naciones alrededor de Israel, que sacaban un rato para irse a adorar a los bosques, al leño, allá al árbol frondoso, al tiesto ese de Moloch, de Astarot, a los Baales. ¿Tenemos religión o tenemos vida con Cristo? Separados de mí, nada podéis hacer, dice la Escritura, dice el Señor. Amén, hermano. Entonces cojamos más en serio la palabra, hermano. Cojamos más en serio la vida espiritual. Que no es una cosa que forma, que ocupa un lugar dentro de nuestra vida, sino que es nuestra misma vida. Amén. Que es el todo del hombre, hermano. Eso lo dice Salomón allá en Eclesiastés. Guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre.